Vamos a retomar estos dos temas o estos dos conceptos en nuestro tema 8. Vamos a empezar con la multiplicación. ¿Listo? Entonces, para la multiplicación, entonces vamos a tener en cuenta dos aspectos. ¿Listo? El primero es que el procedimiento se divide en dos partes. ¿Sí? Entonces, la primera de esas partes va a ser el cálculo del numerador y la segunda es el cálculo del denominador. ¿Listo? Entonces, para realizar la multiplicación, entonces, lo que hacemos es multiplicar los numeradores entre sí. ¿Listo? Todos los numeradores, ya sea de 2, 3 o más fracciones, entonces multiplicamos los numeradores entre sí y esto me va a dar como resultado el numerador del resultado, el numerador de la fracción que equivale a ese producto. Y con los denominadores debo hacer lo mismo. Entonces también hago la multiplicación de los denominadores. Y acá entonces eso nos daría como resultado el denominador. Entonces el primer aspecto es el procedimiento que es bastante sencillo. Hacemos la multiplicación como se realizan los números enteros en los dos casos, tanto en el numerador como en el denominador. Y el segundo caso, el segundo aspecto a tener en cuenta que va a ser similar o sea, que va de la mano con el primero, con el procedimiento, es que los signos se operan teniendo en cuenta la ley de signos para la multiplicación. ¿Listo? Entonces recordemos que la ley de signos para multiplicación nos dice que si yo multiplico dos números positivos, el resultado que me da, ¿Positivo? Positivo. positivo, ¿cierto? Si multiplico dos números negativos, ¿qué me da el resultado? Negativo. Positivo. Positivo. Positivo también, muy bien. ¿Quién multiplicó un positivo con un negativo? Negativo. 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 Negativo en ambos casos. ¿Listo? Recuerden que esto lo podemos resumir en que signos iguales nos da como resultado un positivo, ¿listo? Y signos distintos, signos diferentes, nos da como resultado un negativo. Pero ojo, cuando hablamos de dos términos no más. Cuando hablamos de tres términos, esta definición puede variar. ¿Listo? Entonces hay que hacer la multiplicación teniendo en cuenta esta, esta información, que ya sabemos que es la ley de signos para la multiplicación y que también aplica para la división. ¿Listo? Entonces es la misma, el mismo concepto. Ahora, hay que tener en cuenta que en una fracción, si por ejemplo tú tienes menos 2 tercios, ¿ese menos de qué número es? ¿Del 2, del 3, de ambos, de ninguno? ¿De ambos? ¿Del 2? Del 2. ¿Listo? Si la fracción es negativa es porque solamente uno de los dos términos es negativo, no los dos, porque si no pasaría la ley de signos. Si yo dijera que este menos 2 tercios es menos 2 entre menos 3, no sería cierto porque fíjate que aquí tengo menos y menos. Y si yo hago la división entre un negativo y otro negativo, eso me daría positivo. Por tanto, 2 tercios no me daría. Entonces, en ese caso, es menos 2, entonces el menos va para el numerador y el 3 para el denominador, para tenerlo en cuenta a la hora de utilizarlo dentro de una multiplicación, para definir el signo. ¿Listo? O podemos trabajar con el número positivo y al finalizar únicamente hacemos la operación con los signos, teniendo en cuenta acá la ley, y escribimos el signo del resultado. Entonces, ejemplos de esta multiplicación. Entonces tomemos diferentes fracciones para hacer la operación. Entonces digamos que tengo 10 cuartos por menos 2 quintos. ¿Sí? Entonces, según el procedimiento de la multiplicación de fracciones, lo que debería hacer, ¿qué es? ¿Qué debería hacer? Multiplicar. Multiplico los numeradores y después los denominadores.
Correcto. Entonces, en este caso nos damos cuenta que los numeradores son 10 y menos 2, ¿cierto? Esos son los numeradores y los denominadores son 4 y 5. Entonces, esas son las operaciones que debo hacer para construir nuestra fracción resultado de esa multiplicación. Entonces, 10, voy a dejar enunciado, entonces sería 10 por menos 2 en el numerador y en el denominador 4 por 5. Este paso que acabo de escribir, pues se puede omitir, ¿no? Sino que directamente escribir el resultado, que es lo que voy a hacer a continuación. Pero lo voy a dejar para que pues, sepan de dónde sale cada número. Entonces, 10 por menos 2, o sea, la flecha verde, eso nos daría menos 20. ¿Listo? Que es lo mismo que tener 10 por 2, 20 y más por menos, menos. Y en el denominador, entonces 4 por 5, 20. Aquí, si es posible, hay que simplificar, ¿vale? Entonces, si yo simplifico, eso nos daría menos 1. Entonces, voy a anotar lo que escribí. Aquí dice, multipliqué, multiplicar, ¿listo? Aquí para pasar de acá a acá, realicé la multiplicación y para pasar de aquí a acá, lo que hicimos fue simplificar. Y ahí tendríamos entonces bueno, el procedimiento para realizar esa multiplicación. ¿Listo? Entonces tenemos que 10 cuartos por menos 2 quintos nos da como resultado menos 1. Luego de hacer la multiplicación y de simplificar. ¿Si es clara hasta ahí? Tía, vamos a resolver una multiplicación con más de dos fracciones, ¿listo? Para ver cómo sería principalmente el uso de los signos, porque es que ahí es donde viene la variación. Cuando son dos fracciones, se utiliza esta ley de signos. Cuando son tres o más fracciones, se debe utilizar también la ley de signos, pero trabajando por parejitas. Vamos a ver cómo sería mejor en la práctica para que sea más entendible. Entonces vamos a retomar, por ejemplo, 3 séptimos por menos 2 quintos menos 4 novenos por 8 tercios. Entonces, por ejemplo, esa fracción. Antes de empezar a hacer las multiplicaciones y demás, ¿podemos decir de qué signo nos va a dar el resultado? Negativo. Positivo. Escuchen lo que estoy preguntando. Estoy preguntando qué día es hoy y me están diciendo está lloviendo. Antes de hacer las multiplicaciones, podemos definir con qué signo nos quedaría el resultado. No. Negativo. No, señor. Ay, Carlos, escucha la pregunta porque me estás respondiendo algo que no pregunté. Sí, señor, ¿Cómo? porque pues uno va mirando Se te está escuchando súper lejos, Felipe. ya, uno va mirando los signos de cada partecita y Ajá. pues los va comparando con la ley de signos. Por ejemplo, el primero es positivo, el segundo es negativo, positivo y negativo, negativo. Entonces sería negativo con negativo, positivo y positivo con negativo. Entonces eso sí sería negativo. Casi. Sí tienes razón pero ahí te confundiste un poquito a la hora de los signos, pero sí, Felipe tiene razón. Antes de hacer las multiplicaciones, podemos hacer el análisis únicamente de los signos para definir cuál es el signo del resultado y después hacer las operaciones con la parte numérica sin preocuparnos por los signos. Entonces, resulta que acá tenemos que la primera fracción no tiene un signo, por tanto se asume que es positiva. La segunda fracción nos damos cuenta que es menos 2 quintos, o sea que es negativa. La tercera fracción es menos 4 novenos, o sea que es negativa. La última fracción no tiene signo, o sea que es positiva. Entonces voy a trabajar con esos cuatro signos. Tendría que es más, menos, menos, más. Y lo que hago es comienzo a organizarlo por parejas. Entonces, como resolviendo un polinomio aritmético. Entonces, más por menos, según la ley de signos, ¿qué nos da? Menos. Menos. Muy bien. Menos. Ahora voy con los otros. Menos por más, ¿qué se supone que nos da? Menos. Menos. Y finalmente nos quedaría menos por menos, Más. o sea que el resultado de toda esa operación nos va a dar positivo. ¿Listo? También se podría haber analizado, listo, la primera pareja dio menos, entonces puedo analizar este con este, entonces menos por menos,
daría más y nos quedaría más con más, que seguiría siendo positivo. Entonces el resultado de esa multiplicación de fracciones va a ser positivo. Entonces ya sabiendo el signo, no me voy a preocupar por él, sino que directamente voy a hacer la operación numérica. Entonces ya sabemos que nos va a dar positivo. Ahora, los numeradores son 3 por 2, le voy a colocar el menos de todas maneras para que tengamos ahí enunciado, por 4 por 8. Y los denominadores son 7 por 5 por 9 por 3. Cada una de estas, cada uno de estos paréntesis implica que hay, entre esos números hay una operación de multiplicación. Recordemos que una de las formas de señalar que hay una multiplicación es no colocando algún signo entre una letra y un número o entre dos números, como es este el caso. Entonces, claro, para diferenciar ese 7 por 5 de un 75, como no tiene ningún signo de suma, resta, multiplicación o división, lo que hacemos es agregarles paréntesis. Entonces, al agregarles paréntesis ya queda indicado que la operación que se está realizando ahí es una multiplicación. Entonces ya sabemos que la fracción nos va a dar positiva. Vamos a hacer la operación con los números. Entonces, 3 por 2, 6. 6, muy bien. 6 por 4, 24. 24. 24. Y 24 por 8, 192. ok. Y ese sería el resultado. El signo ya sabíamos que era positivo, sin embargo acá lo podemos verificar nuevamente. Menos por más da menos, por menos daría más, por más da más. Entonces por eso nos da positivo ese 192. Y el denominador, entonces, 7 por 5, 35. 35. Por 9, 315. 315. Por 3, 945. 945. Muy bien, listo, quedó hecha la multiplicación. Entonces, si son más de una fracción, la multiplicación se hace exactamente de la misma manera. Con lo único que hay que tener cuidado es con el signo. Una cosa es 192 en el numerador y otra cosa es menos 192. Entonces hay bastante diferencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con los signos. Pero la operación, fíjense que es así, sencillo. Es identificar la operación a realizar, multiplicación, hacerla teniendo en cuenta los signos y listo.